Sabemos, Señor, que en todo traes enseñanza, que en todo traes dirección. Permite, Señor, que esto que hoy recibiremos lo podamos poner en práctica, y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues estamos leyendo el libro de Juan. Nos quedamos por ahí en el capítulo 7, versículo 40. Del versículo 40 hasta el 52, que es donde ya termina el capítulo 7, realmente no nos trae demasiada revelación. Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este hombre es el profeta. No sé si le puedan bajar o algo así, siento como que estoy ahí en un balde. ¿Sí? Ándele, un poco mejor. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Porque no entendían, pensaban que el Señor venía de Galilea, de Nazaret, porque era Jesús de Nazaret, pero realmente él había nacido en Belén. ¿Recuerdan esa parte? Entonces ellos no entendían esta situación. ¿No dice la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ahí se lo preguntaban. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Acuérdense que hablábamos del timing. Si no era el tiempo del Señor para que lo pudieran prender, no lo iban a agarrar. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles les respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso has creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Obviamente se refiere a toda esta gente que no conocía de la ley. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Acuérdense que Nicodemo se acercó a Jesús. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vaya, estaban básicamente en disensión, había división entre ellos. Algunos tenían sus dudas, otros definitivamente no creían en él, pero todos estaban de acuerdo que no había existido un hombre como él. Y esto ya nos lleva al capítulo número 8, y este capítulo inicia con una historia muy famosa, una historia donde encuentran a una mujer en adulterio. Y dice de esta manera: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Dónde les enseñaba? ¿Pero dónde estaba? En el templo, ¿verdad? Estaba en el templo. Ok, es que vamos a ir ubicando esta parte porque ahorita vamos a ver algo bien interesante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La mujer fue puesta a la vista de todos, y le dicen a Jesús que habían encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. A lo que Jesús les contesta: perdón, me quedé en el 4, ¿verdad? Poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, todo esto era una trampa para poder poner a Jesús en medio de la situación
Y al saber, o pensaban ellos que él no iba a saber qué responder, pues querían precisamente atraparlo ahí en esta situación. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahí les va. Qué interesante, ¿verdad? Ciertamente traen a esta mujer para probar a Jesús. Y la prueba consistía en que le decían a Jesús, esto es lo que dice la ley. Si encuentran a alguien haciendo esto, debe ser apedreado. Jesús estaba de acuerdo con las piedras. ¿Por qué? Porque sabemos que eso está en la ley. Y ciertamente la ley fue escrita o dictada por Dios. Por lo tanto, Jesús podemos entender que estaba en acuerdo con la ley. Vamos a decir que estaba de acuerdo con eso. Porque si no estuviera de acuerdo, iba a violar o iba a ir en contra de la ley de Moisés. Pero si estaba de acuerdo con las piedras, no iba a mostrar o no mostraría misericordia. La idea era atrapar a Jesús con esta mujer, buscando que ésta fuera condenada y que fuera enviada a morir. O si Jesús mostraba esa misericordia, iba a violar la ley de Moisés, pero no iba a mostrar misericordia. Entonces estaba ahí una disyuntiva. Sabemos que era una trampa y sabemos que es una trampa porque llevan a la mujer, no llevan al varón. Si la encontraron en el acto mismo, como ahí dice, obviamente sabían quién era el hombre, sabían quién era el varón, pero no había ningún varón en la escena. Dicen que fue atrapada, pero solamente la llevan a él y no llevan al varón. Pero Jesús dice a partir de la mitad del versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí la pregunta es, ¿cómo obtuvo Moisés la ley? ¿Cómo obtuvo Moisés la ley? Si me pones por favor Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, las tablas del testimonio. Tablas de piedra, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Y Jesús cuando se inclinó, ¿con qué estaba escribiendo en el piso, en la tierra? Con el dedo. O sea, que Moisés recibió la ley del dedo de Dios, porque el dedo de Dios fue el que escribió esas piedras, esas tablas de la ley. ¿Y dónde estaba Jesús? Yo les preguntaba ahorita en el inicio. Jesús estaba en el templo. ¿Y qué había en el templo? En el piso del templo, vamos a decir, piedra. Entonces, ¿qué estaba escribiendo Jesús? La ley. Con el dedo de Dios, el dedo de Jesús estaba escribiendo la ley sobre piedra. Lo que Jesús le estaba diciendo de manera visual, les decía, yo le di esa información a Moisés. Yo se lo dije eso a Moisés. Yo soy quien se lo dijo a Moisés. Ustedes están hablando con el autor de la ley, o sea, no me van a encontrar a mí en problemas, ni me van a encontrar a mí contradiciendo la misma ley que yo ya le di a Moisés. Porque acuérdense que Jesús es el verbo, la palabra. Nosotros en el Evangelio de Juan lo traducimos o está traducido como verbo. En otras versiones es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y como insistieron en preguntarle, dice el versículo 7, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Aquí el asunto es que según el Antiguo Testamento, que también es la ley, que también escribió Dios, que también escribió Jesús, nadie puede condenar a nadie que se encuentre cometiendo el mismo pecado. O sea, no pueden llevar a una mujer adúltera si ellos mismos están cometiendo adulterio, y mucho menos condenarla. Por eso el Señor les dijo: ok, quieren saber de la ley y están poniendo aquí de frente la ley, ahí les va lo que también dice la ley. ¿Sí? Si hacen eso, van a tener una consecuencia. Si condenan a alguien mientras están en ese mismo pecado, van a tener una consecuencia. Alguien que comete pecado o que se encuentra en pecado no es una persona adecuada para juzgar a nadie. Nadie lo somos, pero menos alguien que deliberadamente esté cometiendo pecado. Así que aquel que esté, lo que les está diciendo, aquel que esté calificado, aquel que esté justificado delante de Dios y que pueda juzgar, que lance la primera piedra. Pues claro que nadie lo iba a hacer. Versículo 8. E inclinándose de nuevo, otra vez más hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Por segunda vez vuelve a escribir. Eso significa que ahora tenemos una segunda escritura. Dios escribió primeramente los 10 mandamientos, pero debido a los pecados de la gente y del pueblo, destruyó esos primeros 10 mandamientos que escribió con su dedo. ¿Recuerdan que Moisés ardió en ira, se enojó y quebró las piedras? Entonces las tuvo que volver a escribir. Dios escribió los mandamientos en una segunda ocasión, que ya en la segunda ocasión le dijo a Moisés: ok, ahora ya nada más te los voy a dictar, escríbelos tú. Pero lo escribió por segunda vez el Señor. Por eso Jesús se inclina y escribe una segunda vez, porque de esa manera se declara él mismo como el dador de la ley, como el dador de la palabra de Dios. Después de que la gente ya ha pecado, él reescribe y es exactamente lo que Dios hizo. Cuando baja Moisés y la gente está en pecado, se quiebra esa ley, pero entra nuevamente el Señor en misericordia con el pueblo y les vuelve a escribir la ley. Eso mismo hace el Señor. Ahora lo muestra de una forma visual. Pero ellos, dice el 9, al oír esto, acusados por su conciencia. Fíjense quién los acusó. No los acusó Jesús, los acusó su propia conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más chavos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora la mujer estaba sin acusadores. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Y aquí Jesús hace una declaración asombrosa. Y observe lo que le dice. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y usted podrá decirme: ¿y eso qué tiene de asombroso? Pues lo que tiene de asombroso es que Jesús le removió la condenación, la perdonó antes de decirle no peques más. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Se lo dijo al revés: no peques más y no te condenaré. Es como debió haber sido. Pero le dijo: no te voy a condenar, así que ahora aprende a vivir rectamente. Y eso es lo que hace con nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros le pedimos por fe perdón por nuestros pecados, y Él nos perdona y Él nos recibe.
Pero a partir de ahí, Él nos pide que no volvamos a pecar. Así, igual que a esta mujer, de la misma manera. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es para motivar un cambio en nuestras vidas. La gracia de Dios no es para que tengamos una licencia para pecar, es para motivar en nuestro interior el no volverle a fallar a Dios, el no volver a pecar. Para eso es la gracia. Y de esa manera es un motivador, la gracia de Dios es un motivador para servirle al Señor, para agradar a Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Aquellos que son verdaderamente discípulos de Jesús y que le siguen, no van a caminar en tinieblas. Caminarán en la luz que Jesús les da, que Jesús nos da, porque Jesús da luz a aquellos que lo siguen. Por eso dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero para ello, para que Él nos pueda alumbrar y podamos caminar en luz, tenemos que seguirle. ¿Vamos bien? Entonces, versículo 13, los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En otras palabras, estás hablando de ti. Y si estás hablando de ti, pues tu testimonio no es verdad. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Todo lo que juzgaban estos hombres, estos fariseos, era desde lo físico. Y Jesús le dice: es que ustedes no ven cosas espirituales, ustedes no entienden esto espiritual de lo que yo les estoy hablando. No lo pueden entender. Vosotros juzgáis según la carne, les dice el Señor. O sea, todo lo veían en lo físico. Y no juzgo a nadie, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea, si Él juzga, le dice: no es una cuestión mía. Si yo llegase a juzgarlos, los juzgo porque también los juzgaría el Padre, o el Padre también los está juzgando, en otras palabras. No pueden conocer al Padre, nadie puede conocer al Padre si rechazan al Hijo, porque los dos están intrínsecamente unidos. No puede usted buscar a Dios Padre sin aceptar a Jesús, pero cuando usted recibe a Jesús también va a tener una relación con Dios Padre. O sea, están totalmente y completamente unidos. Y obviamente para nosotros, que ya lo sabemos, pues también tenemos una relación por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos revela la vida de Jesús en nosotros. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Vuelve otra vez a darles la explicación, porque le dice: si rechazan a Jesús, si rechazan al Hijo, están bloqueando el conocimiento del Padre, o no van a conocer al Padre, porque el Padre envió al Hijo y los dos están conectados. Por eso Jesús vino a la tierra, para hacer visible al Padre,
Por eso cuando le preguntan sus discípulos acerca del Padre, le dice el Señor a Felipe, le dice: Felipe, pues todo este tiempo he estado con ustedes y todavía me preguntas que ¿dónde está el Padre? Dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Estas cosas habló en la tesorería. Dice en el versículo 20: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ya habíamos hablado de eso, del timing, ¿se acuerda? Del tiempo, del momento de Dios. Todavía no era su tiempo, nadie lo iba a poder agarrar. No era su tiempo. Versículo 21. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? O sea, ¿qué dice este cuate? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Sigue él hablándoles de cuestiones espirituales y ellos siguen sin entender. Les digo lo que el Padre me dice que les diga. En otras palabras, les está diciendo eso. No entenderían que les habla el Padre, no lo entienden, porque no conectaban nada con lo espiritual, no conectaban con Jesús, no conectaban con el Hijo, y por lo tanto no podían conectarse con Dios Padre. Todo lo veían desde su carnalidad y no podían conectar con nada espiritual. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Les vuelve otra vez a decir. ¿Qué sucede? Cuando alguien no quiere recibir a Jesús y no quiere reconocer a Jesucristo, ¿qué sucede? No recibe vida eterna. Y al no recibir vida eterna, pues va a morir en sus pecados. Eso es lo que les está diciendo. No me están recibiendo, no van a conocer al Padre. Y si no me reciben, si no me quieren reconocer, se van a morir, y se van a morir en sus pecados. Ahí se van a quedar. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. En otras palabras, o sea, ya se los he dicho chorro mil veces. Ya se los expliqué de diferente forma. Ya se los he predicado muchos domingos. ¿Y todavía no lo entienden? Híjole. Cuando rechazan algo que el Señor ha revelado, fíjese, cuando rechazamos una enseñanza que el Señor ya ha revelado, las cosas posteriores, o sea, lo que sigue o lo que el Señor nos pueda seguir revelando, también se va a volver algo bien difícil. Porque si lo primero, lo más básico, no lo recibimos y no lo entendemos o no lo queremos entender, va a ser difícil que podamos seguir avanzando en el conocimiento del Señor. Por eso luego hay personas que se quedan estancadas y que sienten que no avanzan, porque pudo haber por ahí alguna enseñanza que no se recibió o que se resisten en aceptar. Sí, su lógica supera su fe. Ajá, es una fe lógica. Exactamente. No conectaban con lo que el Señor les estaba revelando. Y por eso esto se lo digo como un principio muy importante. Cuando rechazamos algo que el Señor ha revelado, entonces las cosas se vuelven más difíciles de poder entender. Sigue diciendo el Señor: muchas cosas tengo que decir. Fíjense, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros,
pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre, dice el autor en el 27. Jesús les dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Si reconocieran lo que ya han visto, entonces serían más los que creerían. Y se darían cuenta que lo que yo hago es representar al Padre. Eso es lo que les está diciendo. Porque el que me envió conmigo está, versículo 29. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo pregunto, ¿cuántos de los que aquí son hijos o somos hijos han hecho o hacen constantemente lo que a su Padre le agrada? Jesús siempre lo hizo así. Jesús siempre lo hizo así. Aquí el asunto es que muchísima gente en la actualidad se hacen cristianos, se convierten a Cristo escuchando hablar a Jesús. De todas las cosas que dice y hacía, y hasta este momento mucha gente seguía creyendo en él y seguían convirtiéndose al cristianismo. Entonces, ahora, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, porque sí había gente que se estaba convirtiendo a él, ¿verdad? Ciertamente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Atención con esto. Hay mucha gente que puede creer en Jesús. Y cuando creen en Jesús pueden hacer la oración de fe. Y si hacen la oración de fe creyendo en Jesús, reciben vida eterna. Todos lo sabemos, ¿verdad? Y ya. Mucha gente piensa, ya la hice. Pero es diferente ser simplemente un cristiano porque reconocí a Jesús, que alguien que se convierte en discípulo porque sigue lo que dice su palabra. Si no funciona como un verdadero discípulo, lo que sucede es que usted no está habitando en él. Pero si usted habita en él, usted verdaderamente tiene que relacionarse con él en base a lo que él le dice, en base a lo que él le enseña. Por eso quien lo hace de esa manera conoce la verdad y la verdad los va a hacer libres, dice la Escritura. Y cuando tienen libertad y conocen la verdad, van a ser liberados por la palabra. ¿A qué me refiero o a qué se refiere la Escritura con esto? La liberación de la persona viene o proviene del conocimiento de la verdad. Continuar en él, continuar siendo parte de él, permaneciendo en lo que Dios dice, no en lo que nosotros pensamos. Pasar el rato en lo que Dios dice, no en lo que usted siente. Pasar el rato en lo que Dios dice, no en cómo yo fui educado o criado. ¿Sí me estoy explicando? Esto es algo complicado para muchos de nosotros porque nos dejamos ir más por costumbres o por forma en que me criaron o porque por cultura crecimos con José Alfredo Jiménez y pensamos que yo sigo siendo el rey. ¿Sí? Yo sé bien que estoy afuera, ¿verdad? Como se los he dicho en otras ocasiones, venimos a Cristo, creemos en Él, salimos del rancho, pero el rancho no sale de nosotros. Queremos seguir viviendo de la misma manera. Entonces,
Podemos haber recibido vida eterna, podemos haber recibido salvación, pero si no habitamos en Él, si no permanecemos en Él, haciendo según su palabra, no nos vamos a convertir en verdaderos discípulos. Y si no nos convertimos en verdaderos discípulos y en verdaderos seguidores, no vamos a ser totalmente libres. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Porque todo lo demás puede ser real, pero lo que necesitamos es verdaderamente liberarnos de todas esas ataduras ilegítimas que nos mantienen en esclavitud. Y aquí va el comercial. Por eso los jueves celebremos la recuperación. Porque hay muchas ataduras y sobre todo muchísimas ataduras de pecado que no terminamos de dejar. Hay muchas ataduras emocionales. Hay muchos pecados que no nos atrevemos a reconocer y mucho menos a confesar. Y cuando sucede eso, pues seguimos atados. No somos verdaderamente libres. No hemos experimentado la libertad. Seguimos atados a creencias, seguimos atados a deudas, a financieras, a todo lo que a usted se le pueda ocurrir, a vicios, a muchísimas cosas. Cuando usted mantiene un pecado oculto o una situación de esclavitud emocional, usted no es libre. No ha logrado tener esa libertad de la que nos habla la palabra. Y no tiene la libertad porque usted cuando recibe de la Biblia o cuando recibe prédicas, las recibe como información, porque no permanecemos en su palabra. Permanecer en su palabra es hacer lo que Él nos dice, como Él nos lo dice, y vivir de acuerdo a Él, meditando en Él. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Entonces, necesitamos liberarnos de todo aquello que nos tiene atados ilegítimamente. ¿Por qué le digo ilegítimamente? Porque si nosotros ya recibimos a Jesús, ninguna de esas ataduras tiene legalidad. Nosotros se lo permitimos porque no terminamos de salir de ahí. ¿Sí? Luego lo explicamos un poco más a fondo porque si no aquí se nos va a ir el tiempo. ¿Ok? Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso es lo que pasa en mucha gente. Reciben de la palabra de Dios, pero solamente nos queremos comer como en los buffets, lo que nos gusta. Y cuando se trata de cristianismo tenemos que comernos todo lo que hay en la barra, aunque sean verduras, brócoli, coliflor y todo lo que hay ahí que a mucha gente no le gusta, pero también eso se lo tiene que comer. ¿Sí? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y aquí se empezó a poner interesante, ¿verdad? No actúan como el Padre que dicen tener. O sea, si ustedes dicen que tienen a Dios como su Padre, pues no están actuando como si fueran hijos de Dios. A eso se refiere. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, si verdaderamente fueran hijos de Abraham, ustedes andarían como Abraham. Y yo veo que como que no. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. O sea, Abraham no me hubiera matado, en otras palabras. O sea, como yo les estoy hablando la verdad, Abraham lo hubiera reconocido y Abraham no estaría buscando matarme. Vosotros hacéis las cosas
de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjese qué gachos, porque ya aquí se estaban metiendo con la mamá de Jesús. Ya aquí se estaban metiendo con María, porque le están diciendo: nosotros no somos hijos de una relación ilegítima. Eso significa que algunos de ellos sabían que era Jesús, y que Jesús muy probablemente se rumoraba que no era hijo de José. Y no lo era, ¿verdad? Carnalmente no lo era. ¿Sí me estoy explicando? Pero no porque hubiese habido una relación ilegítima o de fornicación. Ya hemos predicado y hablado acerca de eso. Versículo 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Si vuestro Padre fuera Dios, me amarían, porque yo de Dios he salido. O sea, les está aclarando lo que le dijeron de la relación ilegítima. He venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, ¿qué les estoy hablando en chino, en mandarín, coreano? ¿Qué que no me entienden? ¿Verdad? Algo así les estaba diciendo. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora sí ya se los dijo derecha a la flecha, ¿verdad? O sea, ya medio se los había dado a entender varias veces, porque le decía: si ustedes dijeran que son de Abraham, pues sabrían lo que dice Abraham, pero su padre no es Abraham, les estaba diciendo. Y se resistió, yo me imagino que se resistió Jesús varias veces a decirles, hasta que de plano se la soltó. Dice: porque su padre, las obras que ustedes hacen, corresponde a que su padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, ¿cuáles son los deseos de Satanás? ¿A qué vino el diablo? A matar, a robar y a destruir. ¿Sí se fijan? Eso es lo que les está diciendo Jesús. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, desde Adán, desde Eva, he sido homicida. ¿Por qué? Porque Satanás logró que Caín matara a Abel. Desde el principio. Vuestro padre es mentiroso, todo lo que habla es mentira. Por eso ustedes son sus chamacos o sus chamucos, ¿verdad? Ustedes son sus chamacos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Si no permanece en la verdad, es padre de mentira. Ahorita lo decía la pastora en la administración. Porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Otra vez. Aquí el Señor nos vuelve a recordar que Satanás es un mentiroso. Y se apellida Derrotado, dicen aquí las niñas. Todo lo que habla es mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me puede acusar de pecado? Pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, si estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. O sea, cuando alguien no quiere oír las palabras de Dios, eso significa que no es de Dios. Fíjese qué grave y qué interesante. No sé si a usted le ha tocado tratar de compartirle a alguien que inmediatamente dice: no.
de religión y de política mejor ni hablemos, ¿verdad? Mentira del diablo, mentira del diablo. Y hace poquito hablábamos con una persona que nos atendió en un banco y decía, esa frase decía, y le digo, mire, la verdad y con todo respeto, sí se puede hablar. El problema es que mucha gente se bloquea y cuando no encuentran argumentos para poder debatir y tener una conversación, lo que hacen es enojarse y agredir. Eso es lo que pasa. Pero cuando tenemos conocimiento de la palabra, podemos argumentar, podemos mostrarle, podemos decirle, podemos enseñarle. Si vemos que a las 2, 3 strikes no quiere, pues guardamos silencio y adelante, ¿verdad? Pero ya su sangre no nos va a ser demandada. ¿Recuerda esta enseñanza? Ok, muy bien. De alguna manera les estaba diciendo, ustedes creen todas estas cosas religiosas, les está diciendo Jesús. Están en el templo, enseñan en el templo, pero no son de Dios. ¿Por qué? Porque no me escuchan. Fíjese qué interesante y qué triste, porque hay mucha gente en la actualidad que aparentemente enseñan de Dios, que están en una iglesia, en un templo, enseñando de Dios, tratando de enseñar de Dios, pero que no hacen la palabra del Señor y no escuchan la palabra del Señor. Y hay mucha gente así. Y lo más triste es que hay gente que debería de estar enseñando y se pone difícil la cosa. Bueno, así lo dejamos. 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, ya no hallaban qué decirle, entonces dijeron, no, pues este cuate va a ser samaritano. O sea, se fueron por el lado racial, ¿verdad? ¿Se acuerda que ya habíamos aclarado esa parte de los samaritanos? Era como una cuestión racial, o sea, los judíos pensaban que los samaritanos no eran del mismo nivel de raza aria como los israelitas. Digo, lo estoy diciendo así para entenderlo, ¿verdad? O sea, lo veían así como que era una raza menor a ellos, ¿sí? ...49... Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y conocemos mucha gente así, ¿verdad? Desafortunadamente. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca verá muerte. Nuevamente nos vuelve a recordar su promesa de vida eterna. ¿Qué es lo que nos quiere dejar aquí muy en claro el Señor? Que cualquiera que viva en Cristo no morirá. Mire, yo en varias ocasiones le he tratado de transmitir esta idea. Yo sé que a todos nos da miedo morir de alguna forma, porque está en nuestra naturaleza. Nosotros, por nuestra forma de ser en la carne, obviamente tratamos de resguardarnos del peligro. Oímos un tronido, un cohete, algo fuerte y de volada tendemos a protegernos, porque está en nuestra naturaleza cuidarnos, protegernos, ¿sí? Pero hay gente que vive con un terror, con un miedo poderoso a morirse. Y cuando verdaderamente vivimos conociendo a Jesús, que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, no debemos de temerle a la muerte. Sé que nos puede poner tristes pensar en esa etapa o en ese momento. Sé que así puede ser. Y la muerte puede generar una separación, obviamente, de lo físico y lo espiritual, y que por algún tiempo no vamos a ver o no vamos a saber de esa persona. Pero aquella persona que muera en lo físico y que muera en lo físico en Jesús, no va a haber la muerte. Déjeme le digo a qué me estoy queriendo referir. En los términos terrenales va a morir, obviamente, pero no verá muerte. Y usted puede leer
el pasaje que está en Lucas 16, cuando nos habla de Lázaro y el mendigo, o el mendigo Lázaro y el rico, ¿sí? No me voy a meter ahorita en eso porque nos tardaríamos, pero ahí habla que en cuanto mueren, ellos inmediatamente abren sus ojos y ya están en otro lugar. Eso significa que todos y cada uno de nosotros vamos a ir a la eternidad inmediatamente. Cuando usted muera, no va a estar lo suficientemente muerto como para darse cuenta que no está muerto o que está muerto. ¿Sí me estoy explicando? O sea, mal va a cerrar sus ojos de esta vida para cuando los va a abrir y ya va a estar allá con el Señor. O sea, ni cuenta se va a dar. ¿Sí? Así va a ser. Nunca morirá. No se va a dar cuenta que se murió. Es más, no se va a dar cuenta que se murió. Porque su verdadero yo, que es el alma, que somos nosotros, no va a ver la muerte. Por eso así lo dice el Señor. Y yo le pregunto, ¿va a creer en Jesús? Pues claro que sí. Esa es la buena noticia, esa es la promesa del Señor, vaya. Entonces los judíos le dijeron, 52, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, ya estamos viendo que de plano algo está mal contigo. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. O sea, ya desde ahí le empiezan a decir, o sea, Abraham se murió, se han muerto todos los profetas y tú estás hablando de vida eterna. Y ahí viene lo bueno, no se duerma, ahí viene lo bueno. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús. Yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, ese Dios que ustedes dicen que es el Padre de ustedes, que no es cierto. Ese sí es mi Padre. Ese sí es. Pero vosotros no lo conocéis, o sea, ustedes no lo conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. O sea, no soy como ustedes. Chusma, chusma. Pero le conozco y guardo su palabra. Ojo con eso. El que verdaderamente conoce a Dios, ¿qué hace? Guarda su palabra. ¿Se tenía que decir? Ok. Abraham vuestro padre, ojo con esto, aquí viene lo padre. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Aquí hay una prédica. Ya les he predicado de esto. ¿Sí se acuerda? Le están diciendo, ¿te crees más grande que Abraham, que ya murió? Y Jesús les dice, déjenme les digo algo, mis compas. Bueno, no eran sus compas, pero déjenme les digo algo. Abraham se alegró de ver mi día y lo vio y se gozó. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. La razón por la que Abraham vio mi día es porque antes de que Abraham naciera, yo soy. No, y no les dice yo era. En español nosotros lo traduciríamos o lo podríamos escribir yo era,
Pero no, en el Señor todo es en presente. Por eso es yo soy. Para el Señor no hay antes ni hay después, es yo soy. Por eso cuando se presenta Dios delante de Moisés y que Moisés le dice, Señor, ¿y quién les digo que me manda, que me envía? El yo soy. Diles, yo soy. El gran yo soy. O sea que aquí se está declarando el Señor, Dios. El Señor mismo se está declarando en este pasaje a Él mismo como Dios. Ahora, permítanme regresarme un poquitito. ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice a Abraham, vio mi día, vio y se gozó? Se lo voy a decir en resumen, pero ahí hay una prédica toda completa acerca de esto. Recuerda que el Señor le puso una prueba a Abraham, una prueba de fe, donde le dijo el Señor a Abraham, Abraham, entrégame a tu único hijo, a tu hijo Isaac, entrégame a tu Isaac, le dice. Y Abraham lo primero que hizo fue levantarse temprano y obedecer. Usted más o menos ya conoce la historia. Se levanta temprano, agarra leña, se lleva ahí a unos criados con él, se lleva a Isaac y van al lugar donde el Señor le va a mostrar. El Señor no le dice a dónde va, le dice que Él le va a señalar el lugar a donde lo va a llevar. Pero al lugar donde el Señor lo va a llevar es un lugar que es muy cerca, o que de ese lugar se alcanza a ver el lugar donde el Señor fue crucificado. Entonces, se lo estoy diciendo resumido, pero por ahí es toda una prédica de esto. Cuando Abraham va y toma a Isaac y lo lleva al lugar donde el Señor le mostró que lo iba a sacrificar, iba pero con un contento que uno no se explica por qué iba contento. Y lo que sucede, y hay un pasaje ahí que dice que Abraham levantó la vista como viendo al invisible y se alegró y le dijo a Isaac, vente, vamos. ¿Por qué? Porque estaba viendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero estaba viendo también su resurrección. Entonces él estaba viendo que aunque el Señor le pidiera a Isaac, el Señor tenía el poder de levantar a los muertos, y que todo aquel que creía en él no vería muerte, sino que sería levantado y que no verían la muerte. Por eso el Señor le dice a Abraham, se dio cuenta, vio mi día y se gozó. Y se gozó. Así que lo correcto es que el Señor dice, yo soy el que soy. Jesucristo es Dios mismo. Y si Jesucristo, que es Dios mismo, nos promete vida eterna y que no veremos la muerte, así va a ser. Así que Pacto Vivo, alégrate, porque nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Usted no va a ver muerte. Usted no se va a dar cuenta que murió. Es más, no va a durar lo suficiente o el suficiente tiempo muerto para darse cuenta que murió. No va a suceder eso. Usted inmediatamente va a despertar en una nueva realidad. Dice la Escritura que es en un abrir y cerrar de ojos. Así que no tema, porque la promesa del Señor es que aquel que habita en su palabra, que hace en su palabra, que camina en su palabra, no verá la muerte, sino que vivirá y tendrá la vida eterna. Aquí nos vamos a detener esta tarde. Señor, te damos gracias
tus hijos, de esta iglesia, de este remanente llamado Pacto Vivo, que puedan vivir en tu palabra, puedan gozarse, puedan vivir en libertad y puedan tener la confianza que tú nos das, vida eterna, que no verán muerte, sino que en todo momento estaremos confiados en ti, nuestro Señor Jesucristo. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón,